¿Te has preguntado alguna vez cómo surge el orden en un universo regido por la entropía? Este vídeo desvela el enigma de la información, su conexión con la física y el futuro de la vida. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el universo, un lienzo inmenso salpicado de galaxias, estrellas y planetas. Parece un lugar ordenado, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja. Piensa en la segunda ley de la termodinámica, esa ley que dicta que la entropía, o el desorden, siempre aumenta. Todo tiende al caos, a la dispersión. Sin embargo, aquí estamos, tú y yo, seres complejos en un universo que parece desafiar constantemente esa ley fundamental. La vida misma es un misterio. Organismos increíblemente complejos, surgidos de la nada, parecen desafiar la entropía. ¿Cómo es posible que se genere orden, información, a partir del caos? Es como si el universo jugara a un juego extraño, creando estructuras cada vez más elaboradas, desafiando la tendencia natural a la degradación. Esa es la gran pregunta, la que impulsa esta exploración: ¿cómo surge la complejidad del universo? ¿De dónde proviene la información que rige la estructura de todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas? Es un enigma fascinante, un desafío para nuestra comprensión del cosmos. Prepárate para un viaje a través de las ideas más revolucionarias de la física y la teoría de la información. Pero, ¿qué es la segunda ley de la termodinámica? En esencia, nos dice que la entropía del universo tiende a aumentar. Piensa en una taza de café caliente, su calor se dispersa gradualmente, enfriándose hasta alcanzar el equilibrio con su entorno. Esa dispersión de energía es entropía, una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. Parece simple, ¿verdad? Pero esta ley tiene implicaciones profundas para todo, desde el funcionamiento de una máquina hasta la evolución del universo mismo. La segunda ley parece contradecir la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Observa la vida, por ejemplo, organismos increíblemente complejos que surgen del caos aparente. ¿Cómo pueden existir estructuras tan ordenadas si el universo tiende al desorden? Parece una paradoja, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La clave está en los sistemas fuera del equilibrio. La vida, por ejemplo, no es un sistema aislado, depende de una constante entrada de energía del Sol. Esta energía permite que los organismos mantengan un bajo nivel de entropía interna, creando orden a partir del desorden. Es como luchar contra la corriente, necesitas una fuerza externa para mantenerte a flote. De forma similar, los procesos vitales utilizan la energía para construir estructuras complejas y combatir el caos inherente a la segunda ley. Esa dispersión de energía, ese aumento inevitable de desorden, es la entropía. Imagina un reloj de arena, la arena cae, y aunque puedes invertir el proceso brevemente, la tendencia natural es que toda la arena se acumule en la parte inferior. La segunda ley nos habla de una flecha del tiempo, una dirección irreversible hacia un estado de mayor desorden. Pero, ¿qué pasa con la vida? ¿Cómo es que, en medio de este constante aumento de entropía, surgen estructuras increíblemente complejas, como tú mismo, con tus pensamientos, emociones y la capacidad de entender todo esto? Parece una contradicción, ¿verdad? La respuesta reside en los sistemas abiertos, aquellos que intercambian energía y materia con su entorno. Estos sistemas, lejos del equilibrio termodinámico, pueden disminuir su entropía local, creando orden a partir del desorden. Piensa en una planta que crece, absorbe energía solar, nutrientes del suelo, y los utiliza para construir su compleja estructura. No viola la segunda ley, simplemente la reinterpreta a escala local, exportando el aumento de entropía a su alrededor. Así que la complejidad, ese aparente orden, no es una excepción a la segunda ley, sino una consecuencia de ella. Una manifestación de sistemas que se alejan del equilibrio gracias a un flujo constante de energía. La flecha del tiempo no solo apunta hacia el desorden, sino también hacia la creación de estructuras complejas, un constante juego entre orden y caos, entre información y entropía. Pero, ¿qué pasa con la vida? Tú, yo, todo ser vivo, somos islas de orden en un océano de desorden. Organizamos la materia, procesamos información, crecemos en complejidad. ¿Cómo es posible desafiar la segunda ley de la termodinámica de forma tan evidente? La respuesta se encuentra en los sistemas abiertos, aquellos que intercambian energía y materia con su entorno. La vida, en esencia, es un sistema abierto. Somos como un torbellino en un río. El río, el universo, tiende al desorden,
pero nuestra complejidad, nuestra información, se mantiene gracias a la energía solar, a la que transformamos en orden. Piensa en una planta, toma energía del sol, agua y nutrientes, y los transforma en hojas, tallos, flores, un sistema increíblemente ordenado. Esa energía del sol, constantemente fluyendo, nos permite contradecir localmente, pero temporalmente, la entropía. Es un equilibrio delicado, un baile entre el orden y el caos, un juego constante de creación y destrucción. Pero, ¿hasta dónde puede llegar este baile? ¿Qué límites tiene la vida en un universo en continua expansión? La respuesta, quizás, reside en nuestra capacidad de generar información, de crear orden a partir del caos. Nuestra imaginación, nuestra capacidad de innovar, de crear tecnología, son herramientas poderosas para expandir nuestros límites y seguir desafiando la entropía. Tú, con tu mente, eres parte de este baile cósmico. Piensa en una semilla, una estructura microscópica, aparentemente simple. Contiene toda la información necesaria para convertirse en un árbol majestuoso, complejo y lleno de vida. Esa información, codificada en su ADN, es la clave. Es la receta para construir orden a partir del desorden, para extraer energía del sol y del suelo y convertirla en hojas, ramas, raíces, un sistema asombrosamente complejo que desafía la entropía. La complejidad emergente no surge de la nada. Necesita energía, un flujo constante de recursos que le permiten luchar contra la tendencia natural al caos. Tú, como ser vivo, eres un ejemplo perfecto, consumes alimentos, respiras, te mantienes lejos del equilibrio termodinámico, y ese continuo intercambio de energía te permite mantener tu orden interno, tu complejidad. Es un proceso de autoorganización, donde la interacción entre innumerables componentes, células, moléculas, átomos genera patrones y estructuras cada vez más complejas. Es como un baile fascinante, donde el caos inicial da paso a una coreografía sorprendente, a un orden que emerge de la interacción caótica de sus partes. Observa cómo, de la aparente aleatoriedad, surge la belleza y la funcionalidad. Esa información, ¿qué es realmente? No es materia, ni energía, aunque las necesite para manifestarse. Es algo más fundamental, un patrón, un código que dicta la forma y el comportamiento de la vida. Piensa en un disco duro, contiene información, pero el disco en sí mismo no es la información. La información es la estructura, la organización de los datos, la receta que hace posible la complejidad. La información, en este sentido, es un nuevo paradigma. Va más allá de la materia y la energía, representando el orden, la estructura, la organización. Es la clave para entender cómo la vida, aparentemente en contra de la segunda ley de la termodinámica, construye complejidad. No se trata solo de acumular energía, sino de estructurarla, de organizarla de una manera específica. Es la información, codificada en el ADN, la que permite que una simple célula se convierta en un organismo complejo. Es la información la que permite que las galaxias se formen, siguiendo patrones que aún estamos intentando comprender. Estamos empezando a entender que la información es tan fundamental como la materia y la energía para describir el universo. Y tú, como ser humano, eres un procesador de información increíblemente sofisticado. Tu cerebro, una red compleja de neuronas, procesa, almacena y crea información constantemente. Tu imaginación, tu capacidad de crear, es en sí misma una fuente de información, una forma de organizar la realidad de maneras nuevas y creativas. Pero, ¿cómo medimos esa información? Aquí es donde entra en juego Claude Shannon, un genio que revolucionó nuestra comprensión de la información. Shannon no se preocupó por el significado de la información, sino por su cantidad. Para él, la información era la incertidumbre que se reducía al recibir un mensaje. Imagina que tienes que adivinar una carta de una baraja, la incertidumbre es alta, pero una vez que la ves, esa incertidumbre desaparece, y ahí está la información. Shannon desarrolló una fórmula matemática para cuantificar esa incertidumbre, usando logaritmos para medir la probabilidad de cada posible resultado. Cuanto menos probable sea un evento, más información contiene. Piensa en ello, recibir un mensaje previsible no aporta mucha información, pero un acontecimiento inesperado sí que lo hace. Esta idea, aparentemente simple, es la base de la teoría de la información, y te permite medir la información como una magnitud física, igual que la masa o la energía. La genialidad de Shannon reside en su enfoque abstracto. No le importó el contenido del mensaje, solo su capacidad para reducir la incertidumbre.
Esta perspectiva permitió conectar la teoría de la información con la termodinámica, ya que la entropía de Boltzmann, que mide el desorden, es esencialmente lo mismo que la incertidumbre de Shannon. De esta forma, la información se convierte en una propiedad fundamental del universo, no solo una abstracción humana. Imagínate un vaso de agua con cubitos de hielo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía, o desorden, aumentará con el tiempo. El hielo se derretirá, el agua se volverá uniforme. Boltzmann relacionó esta entropía con la probabilidad de un estado particular. Un estado ordenado, como el hielo, es menos probable que un estado desordenado, como el agua líquida. Shannon, por otro lado, midió la información como la incertidumbre reducida al recibir un mensaje. ¿La conexión? Una alta entropía significa mucha incertidumbre, mucha información, faltante, para predecir el estado del sistema. La genialidad de esta conexión radica en que la entropía de Boltzmann y la información de Shannon, aunque definidas de manera diferente, son matemáticamente equivalentes. La cantidad de información necesaria para especificar un estado de un sistema es proporcional a su entropía. Es decir, cuanta más incertidumbre hay, más información necesitas para describir el sistema con precisión. Esto nos lleva a una idea fascinante: la información tiene una naturaleza física, no es solo algo abstracto. Piensa en ello, la información no es solo algo que almacenamos en ordenadores. Es una propiedad fundamental del universo, tan real como la energía o la masa. La entropía, que parecía ser solo una medida del desorden, se revela como una medida de la información que falta. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la complejidad, la vida y el universo mismo. Shannon nos dio las herramientas para medirla, y Boltzmann nos mostró su conexión con la física del mundo que nos rodea. Pero, ¿qué es realmente la información? En el contexto del universo, no es solo lo que lees en un libro o ves en una pantalla. Piensa en la información como la especificación precisa de un estado físico. El arreglo de átomos en un copo de nieve, la secuencia de ADN en tu cuerpo, la disposición de galaxias en el cosmos. Todo eso es información codificada en la estructura misma de la realidad. Es la información lo que define la diferencia entre un vaso de agua y un diamante, ambos compuestos de los mismos elementos. La teoría de la información de Shannon, que inicialmente se aplicó a las comunicaciones, encontró un eco sorprendente en la física. La entropía de Boltzmann, que mide el desorden, se puede interpretar como una medida de la incertidumbre o falta de información sobre un sistema. Cuanto más desordenado es un sistema, menos sabemos sobre su estado preciso, más alta su entropía informativa. La conexión es profunda, la información, en su esencia, tiene una naturaleza física. Esta perspectiva nos ayuda a entender cómo la complejidad surge en el universo. La vida, por ejemplo, parece desafiar la segunda ley de la termodinámica, creando orden a partir del desorden. Pero la vida no viola la ley, simplemente utiliza la energía para procesar información, reduciendo la entropía local a expensas de un aumento mayor en la entropía global. Es un proceso de refinamiento de la información, de creación de estructuras complejas a partir de datos más simples. En última instancia, la información es el sustrato mismo de la realidad física. No es un epifenómeno, sino una propiedad fundamental del universo. Es la información la que define la estructura, la organización y la evolución de todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta las estructuras cósmicas más vastas. Y tú, con tu capacidad para crear, procesar y comprender información, eres parte integral de este fascinante proceso. Imagina un río, fluyendo constantemente. Ese flujo, esa energía cinética, es la clave. En un sistema cerrado, la entropía siempre aumenta, todo tiende al desorden. Pero un río, conectado a una fuente en la montaña y a un destino, el mar, es un sistema abierto, lejos del equilibrio. Esa energía constante del río permite la formación de complejas estructuras, rápidos, cascadas, meandros. La energía externa introduce orden donde, de otra forma, solo habría caos. Piensa en ti mismo. Tu cuerpo, una máquina compleja, funciona lejos del equilibrio. Necesitas energía, en forma de alimento, para mantenerte vivo, para generar y mantener el orden interno. Sin esa energía constante, la entropía ganaría y tu cuerpo se descompondría. Es la energía, la que fluye a través de tu sistema, la que te permite crecer, aprender y adaptarte, aumentando tu propia información interna. Este principio se aplica a escalas mucho mayores. Las galaxias, los sistemas planetarios, incluso la vida misma,
Son sistemas abiertos que existen gracias a un flujo de energía. El Sol, por ejemplo, proporciona la energía necesaria para mantener la vida en la Tierra, permitiendo el desarrollo de complejas estructuras biológicas y ecosistemas. Sin esa fuente externa de energía, todo colapsaría en un estado de máxima entropía, un universo frío y uniforme. Así que, imagínate ese río, el Sol, esa inmensa fuente de energía, alimenta el ciclo del agua, creando el flujo. Ese flujo no es solo agua, es energía cinética, la energía del movimiento. Esa energía, al fluir, organiza, crea estructuras. Piensa en un ecosistema fluvial, la vida floreciendo a lo largo de sus márgenes. Un complejo sistema lejos del equilibrio, un orden que emerge del caos. La vida, tú mismo, eres un ejemplo perfecto. Tu cuerpo, una intrincada maquinaria, necesita un flujo constante de energía, de alimentos, para mantener ese orden, para seguir funcionando. Sin ese flujo, la entropía te gana, te desordena. Es una lucha constante contra la tendencia natural al desorden, una batalla que solo se puede ganar con un aporte continuo de energía. Este flujo de energía no solo alimenta la vida, sino que también la moldea, la impulsa a evolucionar. La complejidad de la vida, su capacidad de organización, es una respuesta directa a la disponibilidad de energía y su capacidad para aprovecharla. Desde las bacterias más sencillas hasta los organismos más complejos, todos dependen de este flujo constante para mantener su orden interno. En resumen, la segunda ley de la termodinámica no es una sentencia de muerte para el orden, sino una descripción de un universo en constante cambio. La clave para entender la vida, la complejidad y el orden en un universo entrópico, reside en la capacidad de los sistemas de aprovechar el flujo de energía para generar y mantener información, para construir estructuras complejas en contra de la tendencia natural al desorden. Y tú, eres parte de ese flujo. Piensa en tu cuerpo, en ti mismo. Eres un universo en miniatura, un sistema complejo que procesa información constantemente. Cada latido de tu corazón, cada pensamiento, cada movimiento, es una secuencia de señales, un flujo de datos que se traduce en acción. Desde la simple respiración hasta el complejo razonamiento, todo está regido por instrucciones codificadas en tu ADN, un manual de instrucciones biológico que guía tu crecimiento y desarrollo. Esa información, esa intrincada red de instrucciones, no solo se procesa, sino que también se crea y se modifica. Tu cuerpo reacciona a estímulos externos, aprendiendo y adaptándose a través de cambios en la expresión genética, en la activación o desactivación de genes. Es una danza constante de información, un ballet molecular que te permite sobrevivir y prosperar. La biología es, en esencia, la biología de la información. El orden que observas en la vida, la complejidad asombrosa de cada organismo, es el resultado de una sofisticada gestión de información. Desde las bacterias más simples hasta los seres humanos, todos somos sistemas de procesamiento de información, construyendo y manteniendo orden a partir del caos. Y tú, como ser humano, eres el pináculo de esta capacidad de procesamiento de información. Tu cerebro, esa asombrosa máquina biológica, procesa información a una velocidad y complejidad inigualables, creando cultura, arte, ciencia. Esa capacidad de crear, de imaginar, de transformar la información en nuevas formas, es lo que nos hace únicos. Recuerda esa secuencia de eventos que te mencioné, la vida como un sistema de procesamiento de información. Pues bien, en el centro de todo esto está el ADN, la molécula que porta el código de la vida. Piensa en él como un gigantesco manual de instrucciones, un libro escrito en un lenguaje químico, donde cada letra, cada palabra, cada párrafo, dicta cómo serás tú, desde el color de tus ojos hasta la forma de tu nariz. Este manual, tu ADN, está compuesto por 4 letras químicas, adenina, guanina, citosina y timina, usualmente abreviadas como A, G, C y T. La secuencia específica de estas letras determina la información genética que te define. Es una información increíblemente compacta y eficiente, capaz de almacenar y transmitir una cantidad asombrosa de datos, generación tras generación. La increíble capacidad del ADN para replicarse con precisión es fundamental. Cuando una célula se divide, su ADN se copia para que cada célula hija reciba una copia idéntica del manual de instrucciones. Este proceso de replicación es asombrosamente preciso, aunque ocasionalmente ocurren errores, lo que a veces puede llevar a mutaciones, el motor de la evolución. Y así, la información genética se transmite de padres a hijos, de generación en generación, modificándose ligeramente a través del tiempo, adaptándose al entorno cambiante.
Esta transmisión continua de información es lo que ha permitido la evolución de la vida en la Tierra. Desde organismos simples hasta la complejidad que observamos hoy en día, incluyendo, por supuesto, a ti. Recuerda el ADN, esa increíble biblioteca de información. Pero esa información no se queda estática, evoluciona. Piensa en la selección natural, es un proceso constante de prueba y error, donde las variaciones genéticas, esas pequeñas diferencias en la información del ADN, se enfrentan al entorno. Algunas variaciones resultan ventajosas, permitiendo a los organismos sobrevivir y reproducirse mejor. Esas variaciones exitosas se transmiten a la siguiente generación, aumentando su frecuencia en la población. Es como si la naturaleza estuviera seleccionando la información genética más adecuada para cada ambiente. No es una selección consciente, claro, sino un proceso ciego pero efectivo, guiado por la supervivencia y la reproducción. Así, la información genética se modifica y se adapta a lo largo del tiempo, dando lugar a la increíble diversidad de vida que vemos hoy. La información genética que funciona mejor, que permite una mayor adaptación, se propaga. La que no, se pierde. Es un proceso de refinamiento constante, una optimización de la información genética a través de las generaciones. La selección natural, entonces, no es solo un proceso biológico, sino también un proceso de información. Es la selección de la información genética que mejor se adapta a su entorno, un proceso que lleva a la complejidad y a la diversidad de la vida en la Tierra. Y todo esto, partiendo de pequeñas variaciones en el código del ADN, esa increíble molécula que guarda la información de la vida. Imagina el Big Bang, ese instante inicial de energía pura e inimaginable. Desde ese punto cero, un universo simple, homogéneo, comenzó a expandirse. La fuerza de la gravedad, actuando sobre pequeñas fluctuaciones cuánticas, empezó a agrupar materia, generando las primeras estructuras, galaxias, estrellas, sistemas planetarios. Ese proceso, lento y gradual, es la esencia de la complejidad creciente. Dentro de esas estrellas, la fusión nuclear generó elementos más pesados, los bloques de construcción de planetas, y eventualmente, de la vida. Piensa en la increíble variedad de átomos, moléculas y compuestos químicos que existen hoy en día. Todo surgió de ese universo primigenio tan simple. Es una historia de complejidad ascendente, de un orden que emerge del caos. Millones de años después, en un planeta pequeño y azul, apareció la vida. Desde simples organismos unicelulares hasta la compleja biodiversidad que vemos hoy, la evolución ha sido un proceso de creciente complejidad, de información genética que se replica, muta y selecciona. Cada especie, cada ecosistema, es un testimonio de esta asombrosa trayectoria. Y tú, como parte de esta historia, eres el resultado de miles de millones de años de evolución. Tu cerebro, capaz de procesar información, de crear arte, ciencia y tecnología, es el pináculo de esta complejidad creciente. Pero la historia no termina aquí. El futuro de la vida, y de la complejidad, está aún por escribirse. Pero esas fluctuaciones, esas pequeñas irregularidades en la distribución de la materia, fueron el germen de todo. La gravedad, esa fuerza invisible que atrae todo hacia todo, comenzó a agrupar la materia. Recuerda, la energía del Big Bang no desapareció, se transformó, se concentró. Piensa en esas primeras nubes de gas, gigantescas y difusas, atraídas inexorablemente por su propia gravedad, comprimiéndose cada vez más. Esa compresión generó calor, una cantidad inimaginable de calor. Y en el corazón de esas nubes, donde la presión y la temperatura alcanzaron niveles extremos, sucedió algo extraordinario, nació una estrella. Una fusión nuclear desatada, convirtiendo hidrógeno en helio y liberando una energía descomunal, la fuerza que ilumina el universo. Pero la historia no termina ahí. Las estrellas, en su ciclo de vida, producen elementos más pesados, y cuando mueren, en explosiones espectaculares llamadas supernovas, esparcen esos elementos por el espacio. Esos elementos, enriquecidos por la energía estelar, se convierten en los ladrillos para construir nuevas estructuras. Y así, de la muerte de una estrella nacen otras, y la gravedad, actuando sobre esa materia enriquecida, continúa su labor. Nubes de gas y polvo, enriquecidas con elementos pesados, colapsan formando nuevas estrellas, formando sistemas estelares, formando galaxias enteras, estructuras asombrosamente complejas, fruto de la energía liberada en el corazón de las estrellas. Imagina por un instante que la complejidad del universo no es solo una cuestión de materia y energía, sino también de información. Piensa en tu propia mente, en la inmensa cantidad de datos que procesas cada segundo,
creando una experiencia subjetiva única, tu propia realidad. ¿Esa experiencia, esa sensación de ser tú, es acaso una manifestación física de la información? La consciencia, ese misterio que nos define como seres humanos, podría entenderse como un flujo constante de información, un proceso dinámico donde la interacción entre neuronas, impulsada por la energía metabólica, genera patrones complejos que dan lugar a la experiencia subjetiva. Es una forma de organización de la información, un orden emergente de un sistema altamente complejo, fuera del equilibrio. Pero, ¿cómo surge la subjetividad? ¿Cómo pasa la información objetiva, la estructura física del cerebro, a ser una experiencia interna, única e intransferible? Aquí entramos en un terreno aún más enigmático, donde la física y la filosofía se cruzan, buscando una explicación a la naturaleza de la consciencia, a ese misterio que nos hace sentirnos vivos. Quizás la clave esté en la complejidad misma. Un sistema suficientemente complejo, capaz de procesar y generar información a una escala inmensa, puede dar lugar a propiedades emergentes, como la consciencia, que no son reducibles a sus partes constituyentes. Es la información, en su interacción dinámica, la que crea la subjetividad, la sensación de ser. Ahora piensa en tu propio cuerpo, en la intrincada red de reacciones químicas que te mantienen vivo. Cada célula, cada proteína, cada molécula, es una unidad de información, una instrucción codificada en el ADN. Esa información, transmitida a través de generaciones, es la clave para comprender la vida como un proceso de acumulación de información, un proceso que desafía la entropía. La biología, a diferencia de la física clásica, se ocupa de sistemas abiertos, lejos del equilibrio termodinámico. Estos sistemas, alimentados por el flujo de energía, como la luz solar en las plantas o los alimentos en los animales, construyen estructuras complejas, reduciendo localmente la entropía y creando información. La vida es, en esencia, una máquina de procesamiento de información, constantemente codificando, decodificando y transmitiendo información. La información, en este contexto, no es solo datos abstractos, sino una propiedad física tangible, relacionada directamente con la energía y la organización molecular. El ADN, por ejemplo, es una estructura física que contiene información genética. La replicación del ADN, la síntesis de proteínas, son procesos físicos que manipulan la información para construir y mantener la vida. Es una danza entre física y biología, un diálogo entre energía e información. Ahora, piensa en tu cerebro. Esa masa gelatinosa, aparentemente simple, alberga una complejidad que eclipsa a cualquier supercomputadora. Es un universo en miniatura, un torbellino de actividad eléctrica donde miles de millones de neuronas se comunican entre sí a una velocidad asombrosa, creando la experiencia subjetiva de ser tú. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, es un patrón de actividad neuronal, una manifestación física de la información. Esa información no solo se almacena, sino que se procesa, se transforma, se integra. Tu cerebro no es un simple receptor pasivo, es un constructor activo de realidad. Un procesador que toma datos sensoriales crudos y los convierte en una experiencia coherente y significativa. Piensa en cómo interpretas la información visual. Tu cerebro no te muestra una imagen en bruto, sino una escena organizada, con profundidad, perspectiva y significado. Esta capacidad de procesamiento, de dar sentido al caos, es crucial para la supervivencia. Tu cerebro filtra, clasifica y prioriza información constantemente, permitiéndote interactuar con el mundo de manera eficiente. Desde la detección de patrones sutiles hasta la toma de decisiones complejas, todo se basa en este procesamiento de información, en la capacidad de tu cerebro para extraer orden del desorden. Pero, ¿de dónde surge esa complejidad? Piensa en la invención de la rueda, un simple círculo que revolucionó el transporte. O en la bombilla, un filamento incandescente que iluminó el mundo. Esa chispa inicial, esa idea que se materializa, es la imaginación humana en acción. Tú, con tu capacidad de crear conceptos abstractos y visualizar posibilidades, eres un generador de información, un artífice de la realidad. La innovación no es solo la invención de algo nuevo, sino la mejora continua, la adaptación y la combinación de ideas preexistentes. Es un proceso iterativo, donde cada avance se basa en los conocimientos y las experiencias del pasado. Tú, con tu capacidad de conectar ideas aparentemente inconexas, de ver patrones donde otros solo ven caos, estás continuamente creando nueva información, dando forma a un mundo cada vez más complejo. Cada libro que lees, cada canción que escuchas, cada película que ves, cada conversación que mantienes, son ejemplos de información creada por la imaginación humana.
tú, con tu capacidad de comunicar, de compartir ideas y experiencias, estás contribuyendo a la expansión del conocimiento y a la evolución de la cultura. Esa información, intangible pero real, modifica el mundo que te rodea y te moldea a ti mismo. Esa chispa de ingenio, esa capacidad para idear, se materializa en el lenguaje. Piensa en ello, el lenguaje no es solo un conjunto de palabras. Es un sistema complejo de símbolos que te permiten codificar y transmitir información, experiencias, ideas. Es la herramienta que te permite compartir tu visión del mundo, tu comprensión del universo, con otros seres humanos. Sin él, la acumulación de conocimiento sería imposible, un proceso individual y efímero. Desde los gruñidos de nuestros antepasados hasta las complejas oraciones que construyes ahora mismo, el lenguaje ha evolucionado como un mecanismo para amplificar la capacidad de procesamiento de información del cerebro humano. Es un proceso de construcción colectiva, un intercambio constante de ideas que acumula complejidad y orden, desafiando la entropía a través de la colaboración y el aprendizaje. Imagina la transmisión de conocimiento a través de generaciones, la acumulación de sabiduría ancestral, la construcción de civilizaciones enteras gracias a la capacidad de comunicar. Cada palabra, cada frase, cada libro, es un nuevo nodo en la red de información que se expande a través del tiempo y el espacio. El lenguaje es, en esencia, la herramienta que te permite construir tu propia realidad, moldeándola a través del intercambio de ideas. Así que, hablamos de lenguaje, pero ¿qué hay de la cultura? Piensa en ella como una gigantesca red de información que se transmite de generación en generación. Es un proceso asombroso, ¿verdad? Cada libro que lees, cada canción que escuchas, cada tradición que celebras, es un fragmento de esa vasta red, un bit de información que se suma a la complejidad de la experiencia humana. Esa información no solo se transmite, sino que se transforma, se adapta, evoluciona. Imagina la transmisión de conocimientos a través de las generaciones. Desde las técnicas de caza y recolección de nuestros ancestros hasta la ingeniería genética moderna, la cultura ha acumulado y transmitido información de manera exponencial. Esa información no es solo estática, se modifica, se combina, se reinterpreta, creando nuevas ideas y soluciones a los problemas que surgen. Es un proceso constante de adaptación y crecimiento. Esa evolución cultural, esa adaptación constante a los desafíos y oportunidades que se presentan, es un reflejo de la capacidad humana para procesar y generar información. Considera la música, el arte, la ciencia, cada una es un sistema complejo de información que se construye, se comparte y se transforma constantemente. Y tú, como individuo, eres parte integral de este proceso, contribuyendo a la expansión y evolución de esta inmensa red de conocimiento. Pero la cultura no se queda ahí, ¿verdad? Tú, con tu teléfono, tu ordenador, tienes acceso a una cantidad de información inimaginable para generaciones pasadas. Imagina a un filósofo griego intentando entender el funcionamiento de un buscador de Internet. La tecnología, amigo mío, es la herramienta que ha amplificado exponencialmente nuestra capacidad de almacenar, procesar y transmitir información. Es una extensión de nuestra mente, una herramienta que nos permite ir más allá de las limitaciones físicas de nuestro cerebro. Piensa en la velocidad a la que se propaga la información ahora. Una idea, una imagen, un descubrimiento científico puede llegar a cualquier rincón del planeta en cuestión de segundos. Esto es algo radicalmente nuevo en la historia de la humanidad. La tecnología nos permite no solo acceder a información, sino también crearla, manipularla, y compartirla a una escala sin precedentes. Estamos creando un nuevo tipo de cultura, una cultura digital que se expande y evoluciona a una velocidad vertiginosa. Y esa evolución no se detiene. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la biotecnología. Todas estas tecnologías prometen expandir aún más nuestras capacidades informativas, permitiéndonos resolver problemas complejos, comprender mejor el universo, y quizás, incluso trascender nuestras limitaciones físicas. Es una carrera hacia adelante, un viaje hacia la comprensión cada vez más profunda de la información que rige el universo y nuestro lugar en él. Un viaje que tú, con tu capacidad de aprender y adaptarte, estás ayudando a construir. Piensa en la cantidad de información que manejas cada día, correos electrónicos, mensajes, noticias, vídeos. Es un torrente constante, un mar digital inmenso. Esa información, accesible al instante gracias a la tecnología, es algo radicalmente nuevo en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos tenido a nuestro alcance tanto conocimiento, tan rápidamente.
Esta explosión de información digital no solo cambia cómo accedemos al conocimiento, sino también cómo lo procesamos, lo compartimos y lo generamos. La tecnología nos permite conectar con personas de todo el mundo, colaborar en proyectos a gran escala y construir comunidades virtuales basadas en intereses compartidos. Tu teléfono, por ejemplo, es una puerta de entrada a una biblioteca global inimaginable hace apenas unas décadas. Pero esta abundancia tiene sus desafíos. La velocidad a la que fluye la información puede ser abrumadora, dificultando la discriminación entre lo relevante y lo irrelevante. La proliferación de noticias falsas y la manipulación de datos son amenazas reales en este nuevo panorama informativo. El análisis crítico y la alfabetización digital son más importantes que nunca para navegar con éxito este mar de información. Pero imagina ir más allá del simple consumo de información. Piensa en la inteligencia artificial, una herramienta capaz de procesar y generar información a una velocidad inimaginable. Tú mismo interactúas con ella a diario, ya sea con asistentes virtuales o algoritmos que te recomiendan películas o música. Es una nueva era, donde la información no solo se consume, sino que se crea y se transforma de formas radicalmente nuevas. La IA no solo analiza datos existentes, aprende, evoluciona y genera información nueva. Imagina algoritmos que componen música original, escriben guiones o incluso diseñan edificios. Estas son capacidades que antes solo pertenecían a la mente humana, pero ahora la IA las está replicando y ampliando. ¿Qué significa esto para el futuro de la información? Un potencial ilimitado. El futuro de la información, moldeado por la IA, se presenta como un universo de posibilidades. Sistemas capaces de procesar y generar información a escalas inmensas, abriendo puertas a descubrimientos científicos sin precedentes, soluciones a problemas globales complejos y avances tecnológicos que hoy solo podemos soñar. Pero, ¿qué implicaciones éticas y sociales conlleva este avance? Pero volvamos a la IA. Tú, como creador, ya estás interactuando con ella. Piensa en las herramientas que usas a diario, traductores instantáneos, asistentes virtuales, motores de búsqueda. Todas ellas son interfaces con sistemas que procesan y generan información a una escala que supera con creces la capacidad humana. Es una colaboración simbiótica, tú le das la materia prima, tus preguntas, tus ideas, y ella te devuelve respuestas, interpretaciones y nuevas perspectivas, expandiendo así el horizonte de tu propia capacidad de creación. Imagina ahora la IA no solo como una herramienta, sino como una colaboradora creativa. Un escritor puede usarla para generar ideas, superar bloqueos creativos, o incluso escribir una novela. Un artista podría usarla para generar variaciones infinitas sobre un tema, explorar nuevos estilos y técnicas, o incluso para crear obras de arte completamente nuevas. La IA no reemplaza la creatividad humana, sino que la potencia, la expande, la lleva a lugares inimaginables. El procesamiento de información por la IA no se limita a la creación artística. En ciencia, la IA puede analizar conjuntos de datos inmensos, identificar patrones ocultos, y acelerar el proceso de descubrimiento científico. En medicina, puede ayudar a diagnosticar enfermedades, personalizar tratamientos, y desarrollar nuevas medicinas. En ingeniería, puede optimizar diseños, mejorar la eficiencia, y crear nuevas tecnologías. Las posibilidades son ilimitadas, y están moldeando el futuro de la información en todos los ámbitos. Pero piensa en lo que significa para nosotros, la humanidad, la exploración espacial. No solo es la búsqueda de nuevos recursos o la colonización de otros planetas, aunque eso también sea importante. Es, sobre todo, una expansión de nuestro horizonte informativo. Cada nueva imagen de Marte, cada dato recogido por el telescopio James Webb, amplía nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Es como abrir un nuevo libro, un libro escrito en las estrellas. Y en esa búsqueda de información, la más emocionante de todas las posibilidades es encontrar evidencia de vida extraterrestre. Imagina el impacto que tendría en nuestra comprensión de la información y la complejidad, si descubriéramos que la vida no es un fenómeno único en el universo. Sería un cambio de paradigma que revolucionaría nuestra ciencia y filosofía. Esa búsqueda no es solo una cuestión científica, es una profunda exploración existencial. Nos fuerza a cuestionar nuestras propias ideas sobre la vida, el universo y todo lo demás. Cada señal, cada dato, nos acerca a una respuesta que podría cambiar para siempre nuestra visión del cosmos y nuestro lugar dentro de él. Y todo eso, empieza con la información. Pero volvamos a la exploración espacial. Piensa en la inmensidad del cosmos, en la cantidad inconmensurable de información que contiene.
Cada estrella, cada galaxia, cada partícula subatómica, es un bit de información en el gran código cósmico. ¿Cómo desciframos este código? ¿Cómo entendemos la profunda conexión entre la física, la información y la estructura misma del universo? La respuesta podría estar en la entropía, esa tendencia universal al desorden. Pero, ¿cómo surge entonces el orden? La vida, por ejemplo, es un claro ejemplo de un sistema que se aleja de la entropía, acumulando complejidad de información. ¿De dónde proviene esta capacidad de organización? La clave reside en los flujos de energía, en la capacidad de los sistemas fuera del equilibrio para generar orden a partir del desorden. La teoría de la información de Shannon nos ayuda a entender esta paradoja. La información, en su esencia, es física. Está codificada en la estructura y organización de la materia y la energía. El universo, entonces, no es solo materia y energía, sino también información, un vasto océano de datos que espera ser descifrado. Cada interacción, cada evento, deja su huella en este código cósmico. Y tú, con tu capacidad de imaginar, de crear, eres parte esencial de este proceso. Tu mente, ese universo en miniatura, también genera y procesa información, construyendo modelos, teorías, y expandiendo nuestro entendimiento del universo. Nuestra capacidad para descifrar el código cósmico está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de crear información. Imagina, por un instante, a la humanidad extendiendo sus tentáculos más allá de la Tierra. La colonización espacial no es solo una cuestión de encontrar nuevos hogares, es una expansión inevitable de la información. Cada nuevo planeta colonizado, cada estación espacial construida, representa una explosión de datos, una nueva capa de complejidad en nuestra comprensión del universo. Piensa en la cantidad de conocimiento que generaremos al explorar sistemas estelares distantes, al descifrar las leyes físicas que rigen otros mundos. La información que recopilaremos sobre exoplanetas, sobre la vida extraterrestre si la encontramos, sobre nuevas formas de energía y materia, multiplicará exponencialmente nuestra capacidad de innovar. El desarrollo de tecnologías para la supervivencia en el espacio impulsará avances en medicina, materiales, computación. Cada avance tecnológico, a su vez, generará más información, creando un ciclo de crecimiento exponencial. Pero la colonización espacial también conlleva una responsabilidad enorme. Debemos ser cuidadosos con la información que llevamos con nosotros, con el impacto que nuestra presencia tendrá en otros mundos. La preservación de la biodiversidad, la protección de ecosistemas extraterrestres, serán tan importantes como la exploración y el desarrollo tecnológico. La información, en este sentido, será la clave para un futuro sostenible y responsable en el cosmos. Piensa en la inmensidad del universo. Miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. ¿Es posible que solo nosotros estemos aquí? La búsqueda de vida extraterrestre no es solo una cuestión de curiosidad científica, es una indagación profunda sobre la naturaleza misma de la información. Si la vida surgió aquí, en la Tierra, siguiendo las leyes de la física y la termodinámica, ¿por qué no podría haber sucedido en otros lugares, bajo condiciones diferentes, pero con el mismo principio subyacente, la información? La información, como hemos visto, es fundamental para la estructura del universo. La vida, en su complejidad, es una forma altamente organizada de información. Si encontramos vida extraterrestre, estaríamos encontrando una forma diferente, pero igualmente asombrosa, de organización de la información, un nuevo capítulo en el libro cósmico. Esto ampliaría nuestra comprensión no solo de la biología, sino también de la física y la propia naturaleza de la realidad. La búsqueda de señales de vida extraterrestre, ya sea a través de radiotelescopios que buscan transmisiones o de sondas espaciales que analizan la composición atmosférica de exoplanetas, es, en esencia, una búsqueda de información. Estamos buscando patrones, anomalías, señales que indiquen la presencia de una inteligencia o una biología diferente a la nuestra. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acercaría a comprender el lenguaje universal de la información cósmica. Pero, ¿hay un límite a esta complejidad? Imaginemos el universo como un gigantesco ordenador. Tiene una capacidad de procesamiento, una cantidad finita de energía y materia. Si la información es física, como sugiere la teoría de la información, entonces debe estar sujeta a estas limitaciones. ¿Podría el universo alcanzar un punto en el que simplemente no pueda generar más complejidad, más información? Algunos físicos especulan sobre un límite fundamental a la cantidad de información que puede existir en un volumen dado del espacio-tiempo. Esta idea,
aún en desarrollo, sugiere que existe una densidad máxima de información, más allá de la cual el universo simplemente no puede procesar más datos. Piensa en un disco duro, llega un momento en que se llena. Pero, ¿qué pasa con la vida? Tú, yo, todos los seres vivos, somos ejemplos de estructuras increíblemente complejas. ¿Estamos alcanzando o ya hemos alcanzado ese límite de complejidad? Quizás la clave esté en la forma en que la vida procesa y organiza la información, encontrando maneras de optimizar su uso de energía para generar aún más complejidad. Si existiera un límite, ¿significaría que la evolución tiene un final predefinido? O quizás la vida, con su ingenio y capacidad de adaptación, encontrará la manera de superar esas barreras, expandiendo sus fronteras más allá de lo imaginable. La respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma fascinante. Si el universo es un ordenador, ¿cómo escribe su código? No hay un programador omnisciente dictando cada línea. La respuesta, en gran medida, es el azar. Piensa en las mutaciones genéticas, esas variaciones aleatorias en el ADN. Algunas son desastrosas, otras neutras, pero algunas son innovadoras, abriendo nuevas posibilidades evolutivas. El azar, esa fuerza aparentemente caótica, es la semilla de la novedad. Imagina un río que serpentea por un terreno irregular. Su curso no está predefinido, cada meandro, cada bifurcación es el resultado de interacciones aleatorias con el entorno. De la misma forma, el universo, con sus infinitas variables e interacciones, genera patrones inesperados, estructuras complejas, a través de procesos estocásticos. La aleatoriedad es el pincel con el que la naturaleza pinta la complejidad. Este proceso no es simplemente desorden. El azar, en un contexto determinado, puede generar orden. Piensa en la formación de cristales, átomos que, movidos por las leyes de la física y el azar, se ensamblan en estructuras regulares, hermosas y complejas. Así, la aleatoriedad, lejos de ser enemiga del orden, puede ser su motor oculto, la fuerza que impulsa la emergencia de la complejidad. Por lo tanto, la información en el universo no surge solo de procesos deterministas, sino también de la exploración continua del espacio de posibilidades que el azar ofrece. Cada fluctuación, cada evento aleatorio, es una oportunidad para generar algo nuevo, algo que antes no existía. Es un proceso creativo, un juego constante entre orden y caos, donde la novedad emerge de la incertidumbre. Pero volvamos a las mutaciones. Imagina una sopa primordial, moléculas simples interactuando al azar. Algunas combinaciones, por casualidad, resultan más estables, más propensas a replicarse. No hay una guía externa, solo la presión de las leyes físicas y la selección natural, favoreciendo estructuras más complejas. Es la autoorganización en su forma más básica, orden emergiendo del caos, sin un director de orquesta. Piensa en un enjambre de abejas. Cada abeja sigue reglas simples, pero la colonia como un todo exhibe una complejidad asombrosa. Construyen panales hexagonales perfectos, una estructura eficiente que emerge de la interacción local de miles de individuos. No hay un arquitecto central, solo interacciones descentralizadas que conducen a un orden global. Este principio se aplica a escalas mucho mayores. Las galaxias, con sus espirales majestuosas, surgen de la interacción gravitatoria de incontables estrellas. No hay una fuerza inteligente que las diseñe, solo la gravedad y la danza cósmica de la materia. La autoorganización es una fuerza omnipresente, un mecanismo fundamental que moldea la complejidad del universo, desde lo microscópico hasta lo cósmico. Pero ¿cómo encaja todo esto con la información? La termodinámica de la información es un campo fascinante que une estos mundos. Piensa en la entropía, esa tendencia al desorden. En un sistema cerrado, la entropía siempre aumenta. Pero la vida, tú, yo, somos islas de orden en un universo caótico. ¿Cómo es posible? Aquí es donde la información juega un papel crucial. La información, en esencia, es la medida de la incertidumbre reducida. Cuanto más sabemos, menos incertidumbre hay. La teoría de la información de Shannon cuantifica la información de manera matemática, y resulta que guarda una estrecha relación con la entropía de Boltzmann. De hecho, la entropía se puede interpretar como la cantidad de información que nos falta para describir un sistema completamente. Así que, en cierto modo, la vida, con su complejidad y orden, es una reducción de entropía, una disminución de la incertidumbre. Pero esto no viola la segunda ley de la termodinámica, ya que los sistemas vivos no son cerrados.
Absorben energía del entorno, procesan información y la utilizan para crear estructuras complejas. La termodinámica de la información nos ayuda a entender cómo la energía y la información se entrelazan para crear orden a partir del caos. Es un campo emergente que está revolucionando nuestra comprensión de la vida, el universo y todo lo demás. Imagínate, la información no es solo un concepto abstracto, sino algo con una realidad física, con implicaciones profundas para la física misma. Es un concepto que se está usando para entender desde la evolución hasta la computación cuántica. Pero espera, hay más. La información cuántica nos ofrece una perspectiva radicalmente nueva. Imagina bits de información, no como unos y ceros clásicos, sino como qubits, que pueden ser ambos simultáneamente gracias a la superposición cuántica. Esto abre un universo de posibilidades para el procesamiento y la transmisión de información, mucho más allá de lo que podemos lograr con la tecnología actual. Piensa en la inmensa cantidad de información que podría contener un solo qubit, una densidad de información inimaginable. El entrelazamiento cuántico es otro concepto alucinante. Dos qubits entrelazados comparten un destino común, independientemente de la distancia que los separe. Si mides el estado de uno, instantáneamente conoces el estado del otro. Esto desafía nuestra intuición clásica, pero abre puertas a la criptografía cuántica, inquebrantable para cualquier intruso. La información, en este contexto, se convierte en algo mucho más profundo y misterioso. La computación cuántica, basada en estos principios, promete resolver problemas que son intratables para los ordenadores clásicos. Desde el diseño de nuevos materiales hasta la descodificación de algoritmos complejos, la potencia de cálculo cuántica es exponencialmente superior. Esto implica que podríamos acceder a un nivel de conocimiento y control sobre la información que hasta ahora era inimaginable. Una nueva frontera en la comprensión del universo. Así que, aunque la segunda ley de la termodinámica nos habla de la tendencia al desorden, la información cuántica nos muestra que el universo puede ser mucho más complejo y ordenado de lo que imaginamos. La información, en su forma cuántica, parece desafiar las limitaciones clásicas, abriendo caminos hacia una comprensión más profunda de la realidad y nuestro lugar en ella. ¿Y tú, qué piensas? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de comprender y manipular la información? Pero ¿qué pasaría si toda la información del universo, cada partícula, cada interacción, estuviera codificada en una superficie bidimensional? Esa es la idea detrás del universo holográfico. Imagina un disco duro cósmico, donde la realidad tridimensional que percibimos es simplemente una proyección, una especie de holograma. Esta teoría sugiere que la información, no la materia o la energía, es el componente fundamental de la realidad. Piensa en ello, la complejidad del universo, la inmensidad del cosmos, reducida a una superficie. Suena loco, ¿verdad? Pero esta idea tiene implicaciones asombrosas. Podría explicar la naturaleza de la gravedad, la expansión del universo, e incluso la misteriosa energía oscura. Al enfocarnos en la información como elemento primordial, quizá estemos más cerca de entender la verdadera naturaleza de la realidad. Si el universo es un holograma, entonces la información juega un papel mucho más profundo de lo que jamás habríamos imaginado. No solo describe el universo, sino que lo constituye. Cada bit de información es un ladrillo fundamental de la realidad, y la interacción entre estos bits crea la complejidad que observamos. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? Así que, ¿dónde nos deja todo esto? La información, ese ente intangible que parece regir el universo, sigue siendo un misterio profundo. Hemos visto cómo se relaciona con la entropía, cómo se genera y se mantiene en sistemas complejos, pero aún queda mucho por descubrir. Piensa en la inmensidad del cosmos, en la complejidad de la vida, en la propia naturaleza de la consciencia, todo ello parece girar en torno a la información. Tu capacidad de imaginar, de crear historias, de concebir nuevas ideas, es en sí misma una forma de generar información. Es una capacidad asombrosa, inherentemente humana, que nos permite modelar el mundo, predecir el futuro y, en última instancia, moldear nuestro destino. ¿Qué nuevos avances tecnológicos, qué nuevas comprensiones del universo, se derivarán de nuestra capacidad para manipular y comprender la información? El futuro de la ciencia, en gran medida, depende de nuestra habilidad para desentrañar este enigma. Quizás un día podamos descifrar completamente el código del universo, comprender cómo la información da forma a la realidad, y quién sabe, incluso manipularla a nuestro antojo. Pero hasta entonces, el misterio persiste, una invitación a la curiosidad,
a la exploración y a la búsqueda incesante del conocimiento. Quizás te preguntes, ¿cómo podemos estar seguros de que la información es realmente física? Es una gran pregunta. Piensa en un disco duro, la información que contiene está codificada físicamente en la disposición de sus átomos. Del mismo modo, la información del universo podría estar grabada en la estructura del espacio-tiempo, en los campos cuánticos, o en la configuración de las partículas fundamentales. No es algo etéreo, sino una propiedad tangible del universo. ¿Y qué pasa con la conciencia? ¿Tiene algún papel en la creación o el procesamiento de información cósmica? Es una cuestión abierta, pero es tentador pensar que nuestra capacidad para percibir, comprender y generar información es una manifestación de las mismas leyes físicas que rigen el universo. Somos parte de este sistema de información, no meros observadores pasivos. Finalmente, ¿hasta dónde puede llegar esta expansión de la información? ¿Podríamos, algún día, manipular la información a una escala cósmica? La respuesta, por ahora, es desconocida. Pero la historia de la humanidad es una historia de constante expansión de nuestro control sobre la información y la energía. Si seguimos explorando y entendiendo las leyes que rigen el universo, no hay límite a lo que podríamos lograr. Y hablando de la física de la información, quiero agradecerte a ti, por estar aquí, por tu curiosidad insaciable. Este viaje a través de los misterios del universo solo es posible gracias a tu interés. También quiero expresar mi gratitud a todos los científicos e investigadores cuyos trabajos han iluminado este camino. Sus descubrimientos, sus teorías, sus años de dedicación son la base de todo lo que hemos explorado. Desde las contribuciones pioneras de Boltzmann hasta las innovaciones contemporáneas en la teoría de la información, cada avance ha sido un paso crucial en nuestra comprensión. No puedo dejar de mencionar a los editores y al equipo de producción que han hecho posible la realización de este vídeo. Su esfuerzo, dedicación y talento han sido fundamentales para que puedas disfrutar de esta experiencia. Y por supuesto, gracias a ti, de nuevo, por dedicarme tu tiempo. Espero que este viaje a través de la información y el universo te haya inspirado y te haya hecho reflexionar sobre la intrincada belleza que nos rodea. Recuerda que la exploración continúa, y que juntos podemos desentrañar más misterios del cosmos. No dudes en dejar tus comentarios y sugerencias abajo, siempre estoy abierto a aprender de ti. Espero que te haya abierto la mente este viaje al universo de la información. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te parece este enigma cósmico?